8 de la mañana y 39 minutos. A esta hora hemos hecho conexión telefónica y nos hemos trasladado hasta España. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Esta semana Facebook cumplió 10 años. Una red social que ha cambiado la forma de comunicarnos, una red social que ha cambiado la forma en que convivimos. ¿Y por qué a España? España es uno de los países donde más se destaca por el social media, por el marketing digital, por todo lo que está pasando. Es interesante seguir a todos los españoles por este trabajo. Y tenemos en línea a Andreas Chow, que es un experto conferencista, investigador, está haciendo muchos trabajos frente a esto. Bueno, Andreas, muchas gracias por aceptar la invitación a Universo 1420, la movida en la avenida. Y adelante, cuéntanos cómo va todo por allá, qué horas tenemos. Buenos días allí, bueno, aquí es buenas tardes ya, las 2:30, y bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, hay muchas preguntas en torno a Facebook, pero rápidamente quería que usted nos aclarara, ¿esta red social realmente sí va a desaparecer? Porque dicen que Facebook ha perdido mucho atractivo en los jóvenes. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, eso dicen. Mi visión es que las redes sociales, digamos, o más bien los usuarios de las redes sociales, hemos madurado, ¿no? Entonces, desde hace 10 años y cuando empezó Facebook, y a lo mejor muchos de nosotros pues no nos hemos subido a ese carro hasta hace a lo mejor 5 o 7, pero que hoy en día ya no hay solo una red social, sino hay varios diferentes, y no todos son como Facebook. Cada uno tiene sus características y se usan para diferentes fines, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, Pinterest como una red social especializado para la moda y muy visual. Tenemos Instagram, pues para mejorar, hacernos mejores, para hacer nuestras fotos, digamos, amateurs. Snapchat, que muchos de los jóvenes están empezando a utilizar para enviar fotos más comprometidos, digamos, donde puedes decir, pues esta foto se autodestruirá en 3 segundos, ¿no? Y te dejo solo vértelo a ti y a uno más, ¿no? Que te da mucho juego. Y Twitter, que no se puede olvidar, que también muchos jóvenes están empezando. Nosotros en España, por ejemplo, teníamos una red social, Twenty, que era muy orientado a los jóvenes, y ese parece ser que está perdiendo un poco fuelle ante Twitter, por ejemplo, que es una red social pública, en ese caso. Claro, Andrés. O sea, que más que menos usuarios en Facebook, diría que los usuarios cada vez más están utilizando más redes sociales, ¿no? Y por lo tanto, pues gastarán menos tiempo quizá en Facebook, pero siguen estando ahí los jóvenes. Yo le tengo una pregunta. ¿Qué destacaría usted de lo que ha sido en nuestras vidas esta red social? Facebook, sí, yo les puedo hablar de 3 diferentes cosas que nos ha ido haciendo, ¿no? Como esta primera, digamos, red social con tan gran éxito, y sigue siendo la más grande en el mundo, con más de, creo que son 1.200 millones de usuarios hoy por hoy en todo el mundo. Y destacaría 3 cosas. Primero, nos ha cortado, digamos, todas nuestras conversaciones con reencuentros con amigos, ¿no? Por lo menos unos 5 minutos. Ya no hace falta decir qué hiciste el fin de semana o qué estás haciendo ahora, etcétera. Eso ya lo sabemos porque les seguimos en Facebook, ¿no? Por tanto, podemos ir directamente al grano. Segundo, ya no perdemos los contactos cuando nos cambiamos de trabajo o cambiamos de escuela o acabamos instituto o cambiamos incluso de ciudad y país. Seguimos teniendo contacto o reencontrándonos incluso con contactos que habíamos perdido el contacto, ¿no? Y por lo tanto estamos manteniendo todos los contactos que vamos haciendo con personas que nos importan durante toda nuestra vida. Y eso a su vez pues impacta evidentemente que podemos consultar opiniones, que cuando necesitamos ayuda de alguien pues podemos tener todas esas personas a nuestra disposición. Y por último, la famosa regla esta de 6 grados de separación, que era un científico americano que investigó al principio del siglo, que decía, todo el mundo estamos conectados a través de 6 eslabones, ¿no? Calculando pues el número de amigos y la población en el mundo en ese momento. Y hizo algunos experimentos con cartas y tal, y se averiguó que así era. Pero hoy por hoy, con Facebook, pues tenemos en promedio más de 130 amigos cada uno, ¿no? Entonces ya esos 6 grados de separación de repente se ha reducido a 3 o 4, ¿no? Según cómo lo miras. Por lo tanto, eso hace también que estamos mucho más conectados. Es interesante ver que también la población adulta entre 50 y 60 años se han unido a esta red y han encontrado amigos de la juventud. Es decir, que ya estas redes sociales rompen un poco esa barrera, ¿no? Sí, efectivamente.
efectivamente. También a nivel de lo que suele llamarme el gap o ¿cómo se llama en castellano? Bueno, eso, la diferenciación de que algunos saben esto de las redes sociales y otros no. Se ha ido rompiendo, ¿no? Hoy en día tenemos usuarios en Facebook con esos 60, 70, hasta 80 años que se han subido al carro, digamos, del Facebook en estas Navidades, aprovechando pues el conocimiento de los hijos y tal. Y así es una forma de mantenerse en contacto con su familia y sus nietos, etcétera, y ver las fotos de las vidas que cómo les va, ¿no? Interesante. Efectivamente, así que es una red para todo el mundo. Y quizá también es una de las razones, por lo menos se dice mucho, de cara a que los jóvenes abandonan Facebook, ¿no? Muchas veces dan esa de la razón, ya que ya no es tan divertido porque también están mis padres y mis abuelos y todo el mundo, entonces necesitan otras redes sociales para comunicar algunas otras cosas, ¿no? Entonces Correcto. publican pues a lo mejor la parte más bonita de sí mismo en Facebook y utilizan Snapchat para las fotos más comprometidas, ¿no? Ya para despedirlo y agradecerle por su amable tiempo, Andreas, las marcas, hablemos un poco de las compañías. ¿Qué tan importante es Facebook para las empresas, para las personas que quieren promover sus productos, que quieren iniciar un negocio, para los medios de comunicación? ¿Qué tan importante o qué otra red podría ser más relevante que Facebook? ¿Otra red social dices? Bueno, yo diría, lo importante aquí es que las redes sociales en general, pues lo que ya expliqué antes, que está como conectando cada vez más a los usuarios, ¿no? Entonces los usuarios tienen más poder, digamos, ¿no? Y por lo tanto también cuando tienen una buena experiencia, tanto como si tienen una mala experiencia con una empresa, utilizan las redes sociales para compartirlo, ¿no? Y ese provecho podemos hacer como empresa de aprender a conocer nuestros usuarios, tratarles muy bien, tener algo extraordinario para que ellos puedan compartir y recomendar nuestros servicios y nuestro marketing de contenido, digamos, a sus amigos, ¿no? Y de esta forma hacer marketing. ¿Qué red social elegir? Pues depende dónde están tus usuarios. Si estás, digamos, dedicándote a un segmento de usuarios de los que hay muchos en Facebook, pues a lo mejor entre 30 a 40 años, etcétera, pues Facebook es ideal. Y si son consumidores, si es entre negocios, pues muchas veces LinkedIn suele ser lo más relevante. Y si tienes que conectar con los jóvenes, quizás deberías utilizar las plataformas donde están los jóvenes, ¿no? Subirse al carro de Instagram, pues conectar con ellos y con sus intereses, ¿no? Los que suban fotos de skateboard, si tú vendes skateboard, pues entra ahí, habla con ellos, comenta sus fotos, digamos, entra en contacto, ¿no? Para que te pueden apreciar, ¿no? Muchas gracias, Andreas, por esta amable comunicación. Muy interesante lo que nos has mencionado y voy a hacerle la invitación aquí al aire para que en estos días podamos hablar un poco sobre el marketing digital para los oyentes que están en línea y les pueda explicar cuáles son las ventajas de usar las redes sociales y cuáles son las ventajas de llevar a su negocio a estos medios. Andreas, chau, muchas gracias y una feliz tarde allí en España. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Hasta luego.